impedimento de la transmisión de los impulsos nerviosos y por lo tanto también se van a ver afectados los ramos motores que puedan estar incluidos en esa zona donde ustedes están haciendo la infiltración. Esas, por lo tanto, siempre que ustedes hablen de anestesia, no me pueden decir al dentario inferior, tienen que decir el nombre completo. Entonces, ¿cómo es el nombre completo? Es técnica anestésica infiltrativa, porque ustedes van a infiltrar una sustancia, porque hay técnicas anestésicas se logran, que logran anestesiarlo al paciente, pero de otra manera. Básicamente, son dos vías para conseguir anestesia en el paciente. Una periférica, que es la que nosotros realizamos, que es infiltrativa al mismo tiempo, y hay otra que es inhalatoria. La inhalatoria es la que se llega a la insensibilización por medio del bloqueo de la conciencia del paciente. Es decir, el paciente ve afectado su sistema nervioso de modo reversible, de modo tal que, pasado el efecto anestésico, el paciente recupera la totalidad de sus funciones. En nuestro caso, nosotros hacemos una infiltración anestésica, es decir, bloqueamos la transmisión nerviosa. Nuestro bloqueo anestésico se utiliza esencialmente en los pacientes ambulatorios, que es la característica de los pacientes que nosotros atendemos. El paciente llega por sus medios y se retira por sus medios. Profe, Sí. Sí, disculpe, no sé si está presentando no, un Power. Ah, bien, no, todavía no, todavía no. ah, Estoy bien, pensé que haciendo no se veía. la introducción para que se entienda cuál es nuestro campo de trabajo. ¿Hasta ahora se comprendió lo que le estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, entonces fíjense ustedes, tenemos que hablar, así, al margen de características en otros países. Hay en otros países donde la odontología no se llama odontología, se llama estomatología, y hay en otros países donde nuestra profesión se hace bajo una inducción anestésica. Quiere decir que los odontólogos barra estomatólogos están preparados para hacer una anestesia inhalatoria. Y eso se ven en videos que difunden por las redes. En nuestro país, la legislación no lo permite. Nosotros sí estamos habilitados para realizar infiltraciones anestésicas, no anestesia inhalatoria. Y si así fuera, existe una especialidad en medicina que se conoce como anestesiología y que los egresados de esas especialidades, es decir, los anestesiólogos, son los que están en condiciones de poder administrar anestésicos inhalatorios. Por lo tanto, lo nuestro se limita a una infiltración anestésica. Es decir, nosotras la anestesia que podemos hacer, lo hacemos por medio de la administración a través de una punción o bien por medio de la administración tópica de anestésicos. Aclarado ese punto, vamos a entrar a la clase de hoy, donde vamos a dividir en dos partes, que serían las técnicas aplicables en el maxilar superior, que son tres, y las técnicas aplicables al maxilar inferior, que son dos. Para poder entender las funciones y las características de estas técnicas anestésicas, tenemos que acordar clasificaciones. Entonces, las técnicas anestésicas, de acuerdo al trayecto del nervio donde los aborda, podemos tener tres tipos de técnicas anestésicas. Anestésicas tronculares, técnicas anestésicas de campo y las terminales. El nombre lo indica, abordamos el tronco nervioso, abordamos a mitad de trayecto de ese nervio o bien abordamos las terminaciones nerviosas de un determinado nervio. Entonces, nosotros podemos decir si hicimos una técnica troncular, hicimos una anestesia de campo, hicimos una técnica de infiltrativa terminal. Bien, ahora, esa técnica anestésica
de acuerdo a la función que cumple, puede ser clasificada básicamente en dos grandes grupos. Anestesia de base, que es aquella en la cual nosotros pretendemos y logramos en algunos casos insensibilizar el 100% de las estructuras anatómicas sobre las cuales vamos a trabajar. Y cuando le digo sobre las cuales vamos a trabajar, estoy incluyendo a toda la disciplina, porque si no, le hubiera dicho directamente sobre el diente en cuestión en el cual vamos a hacer la abulsión, y no es así. Entonces, una anestesia de base es aquella que pretende, y en algunos casos lo consigue, realizar la insensibilización de el 100% de las estructuras anatómicas. Cuando esta anestesia de base es insuficiente, debemos recurrir a una técnica anestésica de complemento. Y como el nombre lo indica, complementa a la anestesia de base porque la anestesia no cubre el 100% de los requerimientos de insensibilidad. Entonces, sí o sí debemos recurrir a una técnica complementaria. En el maxilar superior existe una técnica complementaria, que es la técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino, y en el maxilar inferior existe otra técnica, que es la técnica al nervio bucal. Para que ustedes vean, entonces, esas técnicas, que la característica de las dos es que son infiltrativas terminales, pero actúan como anestesia de complemento. ¿Una técnica anestésica infiltrativa terminal puede funcionar como anestesia de base? Sí, que es el caso de la técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda, o paraperióstica o exoperióstica, que se hace para la extracción del incisivo central superior hasta el segundo premolar superior, obviamente acompañado de una anestesia complementaria. ¿Y se hacen anestesias tronculares? Sí, se hace una anestesia troncular, en el caso del maxilar superior, a los nervios alveolares posteriores superiores, o también conocidos como nervio dentario posterior o nervio dentario posterior superior, y una troncular también para el maxilar inferior, que es al dentario inferior y lingual. Es decir, con eso resumimos las 5 técnicas para lograr una insensibilidad de distintos sectores de acuerdo al requerimiento de insensibilidad que precisemos para el trabajo que vamos a realizar. Y esto es aplicable a todas las disciplinas, a todas las disciplinas. Existen, existen, perdón, no técnicas, sino existen prácticas que son lesivas y son iatrogénicas. No vamos a hablar de ese tema porque si ustedes se salen del marco que le estoy presentando hoy con esas 5 técnicas anestésicas, incurren en técnicas iatrogénicas, salvo que utilicen una técnica anestésica que esté descripta y que se encuentre validada científicamente. Entonces, cualquier maniobra que ustedes puedan realizar que se aleje de los puntos que fijan las 5 técnicas anestésicas, lamentablemente están cometiendo un acto iatrogénico. ¿Se entendió hasta allí? Podemos comenzar con la presentación y el repaso, porque más bien es un repaso en los cuales quiero hacer un ida y vuelta, porque este contenido teórico ya lo vieron ustedes en el taller, entonces quiero hacer un ida y vuelta para saber eh, cómo se encuentran en relación a los trabajos prácticos, no en relación al examen parcial. El examen parcial es otra instancia que se verá más adelante, donde hay elaborado un sistema de respuestas múltiples y ustedes van a responder. En este momento yo lo que voy a hacer es preguntas específicas respecto de técnicas anestésicas. Ustedes me responderán y si no lo saben yo se los explico y voy a hacer una asociación con la posición del paciente del operador y la posición de las manos y sujeción de las tablas para las distintas extracciones. Si les parece bien, entonces hacemos un combo donde ustedes van a extraer el contenido que va a ser para el parcial y van a extraer el otro contenido que va a ser para aplicación práctica. Porque si no logramos una aplicación práctica,
Esto queda solamente en palabras y no es lo que yo estoy pretendiendo. ¿Se entendió hasta allí? Sí, creo que se entendió. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes una ventana que nos va a llevar a la primera. ¿Pueden verlo? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de que eran 5 técnicas anestésicas la que tienen que aprender a manejarlas y son las que le va a cubrir el 100% de insensibilidad que ustedes necesiten para realizar una odontología general? Eso está dentro del perfil del graduado que pretende el plan de estudio. Entonces, las técnicas anestésicas en el maxilar superior, quedamos en claro de que eran 3 técnicas anestésicas: técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios alveolares posteriores superiores, técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda o paraperióstica o exoperióstica, y la técnica anestésica infiltrativa terminal por paratina, de las cuales la primera y la segunda ofician como anestesia de base y la tercera oficia como anestesia de complemento. En la técnica troncular a los nervios dentarios posteriores superiores, debemos tener en cuenta siempre maniobras previas. Y estas maniobras previas están en relación a la preparación del paciente, que fíjense que usted dice premedicación y medicación. Es decir, en esos casos, nosotros cómo sabemos si el paciente requiere una premedicación o una medicación, porque algunas están en relación a la sustancia anestésica y otras están en relación a las patologías que pueda tener el paciente. Indefectiblemente, para poder cumplir con ese requisito, debemos manejar la historia clínica. Yo no puedo hacer una medicación ni puedo hacer una premedicación si desconozco el terreno donde voy a sumar la acción de un fármaco. Entonces, es necesario e invalidante para aquel que no hace la historia clínica como corresponde poder continuar, porque ustedes, el hecho de infiltrar una sustancia anestésica en el tejido hace de que infiltran una sustancia extraña al organismo y una vez que está infiltrado ya no lo pueden controlar. Entonces, tienen que conocer el terreno y tienen que conocer las características del paciente para que esa infiltración no genere inconvenientes. Bien. El segundo punto es la observación e inspección, que no es otra cosa que el resultado de la evaluación en el estado actual. Y el otro punto es la palpación y fijación de los tejidos. Esta palpación y fijación de los tejidos, específicamente la fijación de los tejidos, está en relación a las técnicas anestésicas. Ustedes, ¿por qué deben observar, inspeccionar, palpar los tejidos antes de hacer los pasos de la técnica que arranca con la punción? Porque indefectiblemente tienen que saber las características del tejido donde van a infiltrar. No pueden desconocer eso. No pueden hacer una infiltración, una punción anestésica en un tejido que no reúne las condiciones de normalidad. Porque si no reúne las condiciones de normalidad, existen otras técnicas anestésicas para poder suplir esos inconvenientes. Y si las técnicas anestésicas infiltrativas no son eficaces,
como sucede, voy a un caso ya extremo, como sucede con un paciente trisómico que no colabora con la actividad clínica, ese paciente, para que se le pueda practicar un tratamiento odontológico, se recurre a anestesias inhalatorias. Es decir, a ese paciente se lo atiende en un quirófano y se le administra anestesia inhalatoria. ¿Pero por qué? Porque las condiciones generales del paciente no permiten que se le infiltre una sustancia anestésica. Entonces, la infiltración local no es para todos, es para casi todos. Hay algunos pacientes que su condición eh, general no permite que se le administre un anestésico de forma infiltrativa, porque no colaboran posteriormente o porque puede generar un desenlace que no es el óptimo. Ahora bien, yo les había explicado por qué nosotros hacemos la fijación de los tejidos. Y les di el ejemplo de un parche de un instrumento de percusión, de un bombo, por ejemplo. Cuando está lo más tenso posible ese parche, es más fácil de atravesar el tejido con un solo impacto. Entonces, la aguja va a atravesar rápidamente una superficie que está tensa de otra que no está tensa. Entonces, ese pasaje muy rápido hace de que la sensibilidad dolorosa se vea disminuida y al mismo tiempo permite una infiltración automática. Entonces comienza a hacer efecto el anestésico ni bien introducen todo el bisel. Vamos al punto de la palpación. En la palpación nosotros debemos constatar básicamente dos condiciones. Primero, una situación de normalidad, porque si hay anormalidad se pierden los reparos anatómicos que se establecen de norma para las técnicas anestésicas. Si ustedes hacen una palpación y no se encuentran con la cresta cigomatelar, van a tener que revisar la situación, porque salvo que el paciente haya tenido una malformación o haya tenido un accidente, la cresta cigomatelar debe estar o más arriba o más abajo, más atrás o más hacia adelante, pero la cresta cigomatelar debe estar porque es una estructura anatómica normal. Entonces, deben hacer esa palpación con una doble finalidad. Primero, palpar para que la palpación a ustedes les permita registrar estructuras normales y, de no ser así, ver qué actitud se adopta. Y en segundo lugar, palpar las estructuras que están contempladas en las técnicas anestésicas para que puedan seguir los pasos como corresponde. En el caso del maxilar superior y para la técnica anestésica infiltrativa troncular a los dentarios pósteros superiores, la estructura ósea que se palpa y que se busca es la cresta cigomatololar, porque en función de la ubicación de la cresta cigomatololar va a ser que nosotros vamos a establecer la dirección de la aguja y demás, y la profundidad. Es decir, es un elemento importante porque si no hacemos la ubicación del mismo, podemos llevarlo puesto con la aguja y nuestra aguja no va a avanzar porque va a ser tope en la cresta cigomatololar. Entonces, para eso debemos hacer maniobras de palpación. Y acá viene el primer planteo, la primera pregunta. Ustedes tienen dos dentarios pósteros superiores o dos alveolares posteriores superiores. En el supuesto de que ustedes sean diestros, quiere decir que manejen, su mano más hábil sea la mano derecha. La palpación la tienen que hacer siempre con la mano opuesta, con la mano izquierda. ¿Con qué dedo palpan la cresta cigomato-alveolar en el lado derecho del paciente? Según, Con el índice. con el dedo índice. Bien. Segundo, la cara palmar del dedo índice, ¿hacia dónde se dirige? Hacia las tablas. Hacia las tablas, hacia la tabla.
Es decir, usted la cara palmar del dedo índice lo van a colocar sobre la tabla vestibular y parte de las coronas. ¿De qué dientes? Le estoy preguntando algo que ustedes están El viendo. primero, segundo y tercer molar en todo caso, profe. Depende del diente A que la queremos. altura de los premolares, a la altura de los premolares. Porque a la altura de los premolares, si yo voy con el dedo para arriba, no tengo la cresta cigomatalolar. Yo estoy buscando posicionar el dedo para ir hacia la cresta cigomatalolar. Entonces, en esa posición, el dedo va a comenzar a dirigirse hacia atrás, ¿sí? Cada vez más atrás. Cuando llego a la cresta cigomatalolar, ¿qué debo hacer? Fijar el tejido. ¿Cómo? La fijación. No, antes, ¿qué debo hacer? A ver, ustedes tienen la cara Giro el dedo y fijo. palmar del dedo índice, Girar Esa. la mano. esa es la Claro. cara palmar del dedo índice. Cuando en esa posición, yendo para atrás, llego a la cresta cigomatalolar y la punta de mi dedo índice supera la cresta cigomatalolar, ¿qué debo hacer? Giro la mano. Girar la mano para ubicar de qué modo el índice. Hacia vestibular. No, dame más datos más precisos. Profe, puede ser que la cara palmar quede hacia el carrillo. Correcto. Por lo tanto, la cara que va a quedar en contacto con las tablas es la cara dorsal del índice. Entonces, superamos la cresta y se gira la mano para colocar la cara palmar del dedo índice hacia el carrillo. Y allí finaliza la palpación. ¿Se entendió? Entonces, la palpación va a finalizar cuando el dedo supera la cresta y ubican la cara del dedo índice hacia el carrillo. Entonces vamos a la otra imagen. Acá el dedo ya está girado. Entonces, ahí finaliza la palpación. ¿Qué debo hacer luego de la palpación? Y continúa la fijación, la palpación, perdón. Ahora sí la fijación. Ahora sí la fijación. ¿Para qué hago la fijación? Para mantener inmóvil el tejido blando y permitir que la aguja en un solo golpe pueda acceder hacia el interior de los tejidos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, esa palpación va a generar posteriormente, y en la maniobra de fijación, tenemos que inmovilizar los tejidos. A eso se refiere fijación de los tejidos. Debemos inmovilizar los tejidos para que podamos realizar los 5 pasos de la técnica. Esa fijación de los tejidos, y fíjense ustedes, en la imagen, esa fijación de los tejidos lo que me permite es acceder al sitio donde voy a hacer la punción. Entonces, debo ver en el tejido el sitio donde voy a hacer la punción, que en el caso de esta imagen, justo donde está la flecha del cursor, ¿lo ven? Va a ser el sitio de punción. ¿Estamos? Y allí pasamos a la palpación en el lado opuesto. ¿Cómo hacemos la palpación en el lado izquierdo del paciente? ¿Cuál es el dedo que vamos a utilizar? El pulgar. El pulgar de la mano izquierda. Aclaremos que si hay algún zurdo, la explicación que estamos dando debe ser exactamente al revés. Entonces, me aguarda un momentito, por favor. Entonces, la palpación en el lado izquierdo del paciente, quedamos en que lo vamos a hacer con el dedo pulgar. Ayer.
Perdón. Bueno, continuamos. Entonces, la palpación en el lado izquierdo del paciente lo hacemos con el dedo pulgar. Para ello, vamos a ubicar el dedo pulgar de modo tal que la cara palmar del dedo pulgar vaya dirigido hacia dónde. ¿Están escuchando? Hacia la ¿Hacia vestibular. dónde? Hacia la cara vestibular. Cuando llegan a la cresta cigomatololar, ¿qué hacen? Gira el dedo. Mano. Se gira la mano de modo tal que la cara palmar del dedo índice vaya dirigida al carrillo. Y allí se tracciona para hacer la misma maniobra de fijación y generar un espacio donde se pueda hacer la punción. Esto es necesario hacerlo. Por eso es que aquella persona que, salvo cuando ustedes hagan una infiltración por palatino, donde sí pueden usar un espejo para producir una insensibilidad por compresión, o bien utilizar el espejo para hacer una iluminación reflectiva en el lugar, aquella persona que utiliza un espejo para hacer anestesia está haciendo mal la técnica. Porque con el espejo, a lo sumo yo lo que puedo hacer es separar. En cambio, con el dedo estoy palpando, estoy fijando y separando. No se puede reemplazar la función del dedo con un instrumento. ¿Estamos? Entonces, siempre se hace con la mano menos hábil esa maniobra. Hemos fijado el tejido y esto ahora continúa con los pasos de la técnica. Los pasos de la técnica son siempre 5, porque hablamos, si es una técnica anestésica infiltrativa, troncular, terminal o de campo, lo que fuera, el hecho de decir técnica, estamos hablando que es una sucesión de pasos. El primer paso habla del bisel hacia hueso. ¿Por qué bisel hacia hueso? Porque si no coloco el bisel hacia el hueso, existe la posibilidad que la punta de la aguja lleve por delante parte del periósteo, desgarre el periósteo y se melle la aguja. Entonces, esa aguja, cuando se retira, la parte mellada va a producir un desgarro lineal hasta la extracción completa de la aguja. Y eso se traduce en el postoperatorio como un dolor postoperatorio. Y el paciente siente, y nos dice, siente como que si tuviera una aguja en el tejido. Y eso es como consecuencia de no haber prestado atención y haber colocado el bisel hacia el hueso. Si nosotros colocamos el bisel hacia el hueso, entonces vamos a reducir las probabilidades de que se pueda mellar la aguja, porque entonces el bisel es lo que va a ir desplazándose sobre el periósteo, o bien se va a desplazar sobre la superficie ósea, de acuerdo al tipo de infiltración anestésica que querramos realizar. Entonces, el primer punto, que es bisel hacia hueso, es una característica que se aplican a todas las técnicas anestésicas. El segundo punto, punto de punción, dirección de la aguja, profundidad de la aguja y sitio de depósito, es decir, el segundo, tercero, cuarto y quinto, difiere de acuerdo al tipo de anestesia que yo esté realizando o al tipo de nervio que busco bloquear. Entonces, lo que siempre se da en todos los casos es el bisel hacia el hueso y con las mismas consideraciones para todos los casos. Entonces, desde el punto 2, punto de punción, el 3 dirección, 4 profundidad y el 5 que es el sitio de depósito, eso es, se adecúa al tipo de técnica anestésica que vamos a realizar. En el caso, eh, en el caso de las técnicas anestésicas infiltrativas troncular reglamentarios posteriores superiores, en este caso hay algunos autores que mencionan la necesidad de contactar con el hueso, pero eso aumenta las probabilidades de mellar la aguja. Por lo tanto, si ustedes se guían por los pasos de la técnica, nosotros tratamos de obviar
ese procedimiento para evitar que la aguja se melle y, consecuentemente, pueda lesionar a los tejidos. Entonces, este es el resumen del porqué del bisel hacia hueso para evitar la lesión del periósteo, para favorecer el deslizamiento de la aguja y para evitar mellar la aguja. ¿Cómo vamos a establecer el punto de punción para la técnica anestésica infiltrativa trocular a los nervios dentarios posteriores superiores o alveolares posteriores superiores, como le gusta? Primero, la primera pregunta, ¿cómo ustedes establecen o determinan la ubicación de un punto en el espacio? Un punto en el espacio resulta de la reunión de dos parámetros. Entonces, en el caso de esta técnica, nosotros vamos a usar dos parámetros. Y esos dos parámetros guardan relación con la raíz distal o distovestibular, si así le gusta, del primer molar superior. Fíjense que el primer molar es el molar que guarda relación con la cresta cigomatololar. Es el diente que se encuentra inmediatamente por debajo. Entonces, si tomo como referencia la raíz dictovestibular o distal del primer molar, estoy haciendo ya un reparo que va más hacia atrás de la cresta cigomatololar. Porque yo debo tratar de salvar la cresta para poder infiltrar en el sitio correcto. Entonces, son dos líneas. Una línea vertical que va a ser paralela al eje mayor de la raíz distal, a la raíz distal del primer molar superior. Y fíjense ustedes que no digo en la raíz distal, digo una línea que es paralela. Yo puedo tener una línea paralela a otra, a 1 centímetro de distancia, a 5 milímetros de distancia, a 2 kilómetros de distancia, y las dos líneas son paralelas. Entonces, cuando digo una línea paralela o una vertical paralela al eje mayor de la raíz, no estoy diciendo de que está en la raíz, estoy diciendo que es paralela, porque ese es el motivo de confusión de ustedes. Una cosa es tomar como referencia una estructura anatómica y trasladarla, y otra cosa es hacer la infiltración en la estructura anatómica que se describe. Son dos cosas distintas. Acá estoy tomando como referencia. Estamos tomando como referencia. Entonces, el eje vertical de la raíz distovestibular o distal del primer molar superior es la que voy a tomar como referencia y a esa voy a trazar una paralela. Esa línea paralela, que es una línea vertical, va a cruzar con otra horizontal que está ubicada equidistante del ápice al cuello de esa raíz vestibular del primer molar. Ahora, ese entrecruzamiento no es sobre la pieza dentaria, es en relación a la pieza dentaria. Entonces, ese punto imaginario que ustedes van a trazar en base a la construcción mental que van a hacer en ese momento, esta es la línea vertical que es paralela al eje mayor y esta es la horizontal que cruza la anterior, la van a trasladar a 5 milímetros por fuera de la tabla. Entonces, si vamos a las imágenes anteriores, aquí estaría ubicado, en base a esta cúspide distal del primer molar, hacia arriba estaría la raíz distal. Pero para hacer la punción, yo tengo que trasladarme 5 milímetros por fuera de la tabla externa. Quiere decir que la punción la tengo que hacer aquí aproximadamente, para que de esa forma yo pueda salvar la curvatura que hace la tuberosidad hacia atrás. Porque si hago inmediatamente sobre la raíz, voy a terminar haciendo una lesión, generando una lesión sobre el periósteo, desgarrando el periósteo o mellando la aguja, etcétera, etcétera, con todos los casos, las situaciones que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando ustedes le preguntan dónde se ubica el punto de punción
para la técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios dentarios posteriores y superiores, ustedes dicen de que es un punto ubicado en una línea vertical paralela al eje del segundo molar, que a su vez se cruza con una línea horizontal que es equidistante a la longitud de la raíz en sentido cérvico-apical, o la parte media de la raíz distal del segundo molar, y este punto se lo traslada a 5 milímetros por fuera de la tabla. Esa es la descripción. Fíjense ustedes, en este escrito, que dice una línea vertical paralela al eje mayor de la raíz distal del primer molar superior, y una línea horizontal que pasa perpendicular a la anterior en la parte media de la raíz a 5 milímetros por fuera de la tabla externa. Allí no hay ni una palabra de más ni una palabra de menos. Es esa la descripción del punto de punción. Porque lo que sigue después para es la finalidad de por qué se realiza en ese punto. ¿Estamos? Ustedes dicen para salvar la cresta cigomedular y la tuberosidad y en el fondo del vestíbulo Fornic, es para eso se realiza ese procedimiento. Entonces, si le preguntan dónde se ubica el punto de punción para la técnica a los dentarios posteriores superiores o alveolares posteriores superiores, ustedes dicen en la reunión o el entrecruzamiento de una línea vertical paralela al eje mayor de la raíz distal. Es decir, ahí estoy tomando como referencia otra estructura y la coloco en paralelo del primer molar superior y una línea horizontal que pasa perpendicular a la anterior en la parte media de la raíz y toda esa estructura a 5 milímetros por fuera de la tabla externa. ¿Se entendió? O sea, ustedes no hacen sobre la tabla, hacen a 5 milímetros por fuera de la tabla, trasladan ese punto imaginario que, ya les digo, es una construcción mental lo que ustedes hacen en ese momento en base a la teoría, y allí es donde trasladan 5 milímetros por fuera. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿por qué insisto con esto? Porque hubo gente que me preguntó cómo dice de que sobre la raíz distal, y yo le digo, ¿en qué parte decime? Donde dice por sobre la raíz. En ningún punto dice, o sea, está descrito de modo tal que se entienda que ustedes ubican un punto y lo trasladan a 5 milímetros por fuera de la tabla. Es esa la traducción al español. ¿Sí? O sea que tienen que enunciar la respuesta, si es que esta es una de las preguntas, hasta donde dice externa. Para salvar la cresta cigomastocelular es el fundamento de por qué se hace. Bien. Entonces fíjense que acá en esta imagen ya estamos con la punción. Fíjense que hacemos a 5 milímetros por fuera de la tabla y en relación al, a lo que acá nosotros alcanzamos a ver que es la cúspide distal, distovestibular, que es la que guarda relación con la raíz distovestibular. El tercer paso es, desde ese punto de punción, tenemos que llegar al sitio de depósito. Y para llegar a un sitio de depósito, yo tengo que usar siempre 3 valores. No existe otra posibilidad. Porque tengo que direccionar en el espacio. Ustedes, la estructura sobre la cual trabajan no es bidimensional, es tridimensional. Entonces ustedes tienen que valerse siempre de 3 datos para poder dirigir una aguja. O mencionan en milímetros, o mencionan en grados, o mencionan combinando direcciones. Si yo les digo de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, no queda otra posibilidad que sea en 45 grados en los 3 planos del espacio. Porque si estoy yendo hacia atrás, hacia adentro y hacia arriba, la única forma en que yo pueda combinar esas 3 direcciones es que lo diga en 45 grados respecto a los 3 planos del espacio. ¿Y cuáles son los 3 planos del espacio? El plano frontal, el plano sagital y un plano horizontal. Es decir, todo esto ustedes lo ubican en una tridimensión, que sería el ancho,
el alto y la profundidad. ¿Se entendió hasta allí? Entonces, dirección de la aguja, 45 grados en los tres planos del espacio, o dicho de otra forma, hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Esa es la explicación de la dirección de la aguja. Estamos viendo cómo prosigue la técnica. Y vamos al cuarto paso, que es la profundidad de la aguja. ¿Cuánto es la cantidad máxima que ustedes deben infiltrar para hacer una técnica anestésica infiltrativa troncular? Pregunta. Hola. 2,5. 2,5 como máximo. Puede de 2 centímetros como mínimo a 2,5 centímetros como máximo. Esos valores están tomados en base a un valor promedio de las características anatómicas de todas, digamos, de una valoración antropométrica que se hizo. Ustedes vieron en anatomía los valores antropométricos del lectoprosopo, europrosopo y mesoprosopo. ¿Vieron eso o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces quiere decir de que hay valores promedio. Entonces el valor promedio está entre 2 y 2,5. Hay algunos casos donde a los 2 centímetros, o un poquito menos de los 2 centímetros, ya es suficiente. En otros casos que tengo que pasarme de los 2,5. Pero yo me tengo que manejar entre estos valores, entre 2 y 2,5.